3 años del gobierno de Arce Catacora, un gobierno fraudulento, un gobierno en el que sus cómplices de la OEA, pese a haber determinado un fraude en el año 2019 con 30 expertos y evacuado un informe, nos condujeron a otro proceso electoral bajo las mismas características. Lo mismo que pretenden hacer ahora, conducirnos a un nuevo proceso electoral en 2025, porque el objetivo central es la recaptura del poder. Es crucial para ellos por sus compromisos que tienen, por financiamientos de campaña y por otra diversidad de razones que ellos mismos se las han ventilado, con el narcotráfico, con el crimen transnacional organizado y por supuesto con transnacionales que están depredando, están destruyendo Bolivia. Y vamos a ir a analizar todos esos aspectos. ¿Qué es lo que ha hecho el narcorrégimen de Luis Arce Catacora? Primero, debemos saber que esa unión que tiene con Álvaro García Linera, Evo Morales, Juan Ramón Quintana, con toda esa cúpula de ONGistas, es infranqueable. No se puede destruir. Y les puedo anotar algunas razones. La primera es que recuerden que todos los malgastos, todo el dispendio faraónico que ha llevado adelante Evo Morales, lo ha firmado Arce Catacora, al ser ministro de Economía. Toda la malversación del fondo indígena, los proyectos fantasmas y todo el robo escandaloso que ha habido, ha firmado Arce Catacora. Todo lo que tiene que ver con el tema Evo Cumple, ¿quién creen que ha firmado? Volvemos al mismo nombre, Arce Catacora. Los créditos que han venido por orden de los demócratas estadounidenses, a quienes supuestamente han expulsado, han venido por orden de Biden. Y obviamente hemos sobrepasado los 24.000 millones de dólares. Cuando inició su gobierno, teníamos una deuda de 2.000 millones de dólares, que a instancia de Tuto Quiroga se había condonado la deuda de 4.000 millones. Entonces, si miramos ese escenario, ¿ustedes pueden creer que haya una fractura en el masismo? Claro, la gente de niveles bajos, de quinto nivel, de cuarto nivel, dentro de la estructura del masismo, por supuesto se la cree toda y comienza la batalla, porque no le cuentan a todos los militantes, nos vamos a pelear, vamos a fingir una pelea, vamos a fingir fractura, porque nuestras posibilidades en 2025 son casi imposibles, mucho más con la verificación que ha habido del fraude, con 30 expertos que por supuesto han definido que en Bolivia sí hubo un fraude colosal, que por supuesto ha sido corroborado por la OEA, corroborado por el Departamento de Estado norteamericano. Y peor aún, ¿en base a qué están estas disputas? Por supuesto de biodiversidad, de territorio, de expansión y todo aquello. Las grandes transnacionales que tienen que ver con las farmacéuticas, las alimenticias, las petroleras, las mineras, las armamentísticas, que son las que en suma provocan guerras, estas han impuesto estos gobiernos y están siguiendo una agenda. Pero no vamos a perder de vista los temas que han ocurrido en Bolivia. En Bolivia, de acuerdo a la ley de Evo Morales, de acuerdo a la ley del oro, resulta que había la restricción de que el Estado boliviano pueda vender oro. En el gobierno de Arce Catacora se habilita la posibilidad de vender oro, no solamente de comprar oro, sino también de vender. Y obviamente este tema es tremendamente importante. El otro tema es la ratificación de todas aquellas concesiones que ha llevado adelante Evo Morales. Hoy mismo se abren todas las reservas, las 22 reservas forestales que había declarado la ONU
indicando que eran patrimonio mundial de la humanidad, los pulmones del mundo, el Parque Amboró, el Tibnis, el Tariquía y ahora el Madidi. Comienzan a hincar la uña no solamente a esas reservas, se meten al Parque Madidi. El Madidi es una reserva forestal y hay que decirlo claramente, declarada reserva forestal por la ONU, por los tentáculos de la ONU, merced a los intereses de las empresas transnacionales que a diario roban Bolivia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ellos se guardaron los tesoros para explotarlos cuando a ellos les dé la gana. Y ordenaron a este gobierno que destituyan a todos los guardias forestales y den piedra libre a nombre del indigenismo, de la pluriculturalidad y de no sé cuánto invento más, porque lo único que no les interesa son los indígenas, los campesinos. Estos depredan, le prenden fuego a todo lo que en función a sus intereses. Así que amén de haber vivido la farsa de la nacionalización que está siendo sustentada por este gobierno, hemos pagado multas, pero de manera impresionante. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que si bien Evo Morales era la cabeza del régimen pasado, por supuesto, una de las piezas claves se llama Luis Arce Catacora. Entonces, esa falsa pelea que ustedes ven a diario tiene un solo objetivo: la retoma, la recaptura del poder ante sus disminuidas posibilidades. Nos hacen creer que su gran votación está en el área rural, porque falsean datos. Gran cantidad de corrientes migratorias han llegado hasta los centros urbanos, todo el eje conurbano, desde el Alto, pasando por Cochabamba, Quillacollo, Vinto, no lo digo en orden, hasta llegar a Santa Cruz. Eso se ha recontrapoblado y hoy, obviamente, el sitio de mayor población es Santa Cruz, merced a la necesidad que tienen de votación en esa ciudad, merced a la necesidad de la explotación de la tierra que tienen en esa ciudad. Entonces, ahí tenemos a Luis Arce Catacora absolutamente cómplice de todo ese crimen transnacional organizado, del que él durante 14 años ha sido parte, pieza clave, no ha sido una persona de cuarto nivel. Entonces, todo lo que se digan mínimamente podría derivar en que uno de ellos caiga a la cárcel, pero no va a suceder esto. Ni siquiera se han iniciado procesos, se han acusado de asesinato, de narcotráfico, se han acusado de todo, pero solamente es una forma de tirar bombas por acá y por allá para embobarla, para idiotizarla a la gente, para que la gente solamente discuta todos esos temas. Y en resumen, 3 años de gobierno de Arce Catacora, podemos decir, ha sido un gobierno de puras mentiras, puros engaños. Y obviamente, ellos trabajan para sí mismos y trabajan para la pandilla. Para sí mismo está trabajando Arce Catacora, habiendo autorizado a su hijo para que haga todas las negociaciones o los negociados a nivel de sobornos para entregar el litio, para entregar una cantidad de riquezas, biodiversidad y territorio en Bolivia. No solamente contentos con ello, también han hincado la uña a los recursos de los jubilados, de las jubilaciones, recursos privados. ¿Y a quién tienen trabajando ahí? En las gestoras, ganando un gran sueldo. A su hija. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ustedes dirán la oposición. El masismo, el narcomasismo, es el oficialismo. Y el narcomasismo también es la oposición. Esta es la línea a la que nos están conduciendo. Y obviamente los otros funcionales siguen a pie juntillas las directrices de esas grandes transnacionales que han copado nuestro país. Lo mismo que en Israel. En Israel ustedes tienen, y lo vamos a tocar en otro programa, tienen obviamente el control total de Israel por la élite judía. Familias Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, todos ellos controlan el mundo. Estos son sus perros, sus fichas.
y lo que están haciendo con Bolivia es destruirla. Nosotros no podemos perder de vista que debemos ir simplemente a exigir a esa organización que supuestamente, diré más bien, vela por la democracia, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Esa es una falacia. Esos son los que promueven el fraude en nuestros países. Y si la OEA ha determinado 57 puntos con puertas abiertas, actas falsas, entes foráneos que se han metido al sistema y han cambiado los resultados a su libre albedrío. ¿Y qué mejor para saber que no hay oposición? Obviamente un personaje que cometió delitos electorales, una sigla que hizo fraude, que de acuerdo a la ley tiene que eliminarse esa sigla, que de acuerdo a la ley tiene que eliminarse esa candidatura de Arce Catacora, la misma oposición ha viabilizado. Porque es una oposición que funciona hace mucho tiempo hincándole el diente a la política. Por eso, ellos son los que están manipulando todo el escenario para retomar el poder. ¿Y qué podemos hacer?, se pregunta la gente. Por supuesto, lo que podemos hacer es ejercitar presión en la OEA, en la ONU, en la Unión Europea, en la Embajada Americana, que son esos 4 entes que están manipulando la situación en nuestro país y bueno, en el resto de los países del continente. Para esto han puesto delincuentes, terroristas que ellos mismos han liberado. ¿Y qué hacemos? Los ponemos en evidencia, usamos las redes sociales con las que nos controlan absolutamente hasta el último segundo para denunciar, para difundir, hasta que vengan las limitaciones que ya se aproximan. Nos están conduciendo a una hambruna y lo que debemos hacer, por supuesto, es ponerlos en evidencia, que la mayor parte de la gente se entere lo que en verdad está ocurriendo en Bolivia y en el mundo.